Abrí la puerta del salón y respiré hondo. La luz del sol inundaba el espacio, pero algo no estaba bien. Mi mirada se posó en la lámpara de mi abuela, un regalo familiar que siempre había ocupado su lugar en la esquina. Ahora estaba sobre la mesa, como si alguien lo hubiera movido con cuidado. Una punzada de frío recorrió mi espalda. No era el tipo de detalle que pasaría desapercibido para mí. Me acerqué cautelosamente, sin dejar de mirar los alrededores. Elena siempre decía que tenía una imaginación demasiado activa, pero esta vez... Escuché su voz desde arriba. Parecía relajada, como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado. Te busco para hablar sobre el contrato de compraventa del piso. ¿Lo viste? Me quedé sin aliento. Ella sabía que tenía una copia en mi escritorio. ¿Por qué me lo preguntaba ahora? Tal vez por eso la lámpara estaba fuera de lugar. Quería saber si yo estaba allí, observando todo. Sí, Elena, respondí con voz temblorosa. Lo tengo aquí. Supe que no era suficiente. Ella necesitaba más, algo tangible para asegurarme. Entonces lo vi. Una notificación en su móvil que me dejó helado. Era un mapa con mi casa marcada y una alerta de ubicación. Carlos, el abogado de Elena, también estaba cerca. Lo sabía porque escuché el rugido del coche al aparcar, seguido por pasos pesados acercándose a la puerta. Elena se movió hacia atrás, su rostro ahora tenso. Voy a revisar algunos documentos en mi oficina, dijo con voz nerviosa. Carlos entró por la puerta principal con una mochila pesada que parecía llena de papeles. Sus ojos se deslizaron hacia la ventana, como si estuviera buscando algo o alguien. Espera aquí, me dijo. Elena no quiere hablar contigo. Entonces lo vi. Una foto en la mesa cerca de la lámpara movida. Era un símbolo extraño, grabado en metal, que nunca había visto antes. La imagen era borrosa, pero tenía una sensación extraña, como si estuviera mirando a través del tiempo. Lo siento, Lucía, dijo Carlos con voz fría, mientras acercaba la foto. No puedes ver esto. El nudo se apretaba en mi garganta. Elena me había expulsado de mi casa, robándome el único lugar que tenía como recuerdo de mis padres. Me quedé con la sensación de impotencia, de estar atrapada en una red de mentiras tejidas por ella y Carlos. Diga, no es justo que se aprovechen de mí, yo, susurré, recordándome la frase que ahora era mi mantra. Necesitaba pruebas, algo concreto para desmantelar su engaño. Tenía el contrato de compraventa, los recibos de hipoteca y el extracto bancario. Pero faltaba un documento vital, el que demostraba que no existía ninguna deuda, lo que me había quitado la propiedad legalmente. Lo último que vi antes del traslado fue una copia en mi escritorio. Ahora parecía haberse esfumado. Primero fui a la oficina del notario, donde se firmó el contrato original. La mujer me miró con desdén al mencionar el documento perdido. Y buah. Lo siento, Eo, dijo con indiferencia. Hubo un incendio hace unos meses, y muchos documentos se destruyeron yo. Su respuesta era fría, no sentía ninguna culpa. Me sentí vulnerable, como si estuviera luchando contra una pared invisible. Javier, mi abogado, me dio ánimos. Deo, no te desanimes, yo, me dijo con voz firme. Debo a explorar otras opciones. Podemos pedir al tribunal que busque el documento en sus archivos o. Entré en la fría sala del tribunal, donde los papeles y la burocracia reinaban. La búsqueda fue tediosa, pero luego, mientras hojeaba documentos antiguos, encontré algo. Un archivo con una cláusula oculta, escrita en letra pequeña, que mencionaba una deuda hereditaria. Elena siempre había negado saber de esa herencia. ¿Por qué esconderla? El despacho del notario María era tan imponente como esperaba. Su mesa de madera oscura brillaba bajo las luces y los diplomas colgaban en la pared como trofeos. Sentí un nudo en el estómago, lo que me hizo recordar las palabras de mi padre. Es importante tener pruebas sólidas. Luciagua. Llegué con el contrato original en mano, junto con el documento oculto que Javier había encontrado. La verdad está aquí, yo, murmuré para mí misma, como si fuera una súplica. Me senté frente a María y le mostré el contrato. Este contrato tiene errores, cosas que no cuadran yo. María frunció el ceño. Ida, ¿a qué te refieres? Este contrato es legal y válido. Pero hay algo más. Yo, insistí, extendiéndole el documento oculto. Su rostro se oscureció al verlo. ¿De dónde sacaste esto, Yu? Su voz era ahora un susurro amenazante. Javier intervino con firmeza. Mi clienta tiene pruebas de que este contrato fue falsificado por usted, notaria María. Le sugiero que sea honesta. En ese momento, el despacho se cargó de tensión. El aire se espesó y María se puso en pie con una furia repentina.
¿Estás acusándome de corrupción? No seas tonto. Te aseguro que este contrato es auténtico. Y si intentas difamarme, enfrentarás consecuencias legales. Su voz era ahora un rugido amenazante. Me sentí paralizada por su ira. Pero Javier se mantuvo firme. Dega, tenemos pruebas irrefutables, notaría María. Su carrera está en juego. Se acercó a la mesa, con el rostro tenso. Ivo, deberías pensar en lo que dices, joven. Puedo revocar este contrato y dejarte sin nada. Sus ojos brillaban con una amenaza oscura. La sala se sentía cargada. Un silencio denso que solo se rompía con el tic-tac del reloj. Las miradas estaban puestas en mí, como si esperaran mi siguiente movimiento. Mi mano temblaba ligeramente al sostener los recibos de hipoteca. Ese contrato de compraventa, que me había dado la razón desde el principio. No es justo que se aprovechen de mí, pensé con una amargura profunda mientras recordaba las palabras de Javier, mi abogado. Debo, Lucía. Estos documentos serán tu arma más poderosa. Llegué al corazón del asunto, presentando los recibos ante el juez con firmeza. Señor juez, tengo pruebas irrefutables que demuestran la inexistencia de la supuesta deuda. Estos documentos, originales y auténticos, muestran los pagos mensuales realizados durante todo el periodo. Esto es más que una simple reclamación. Es una falsificación premeditada. La tensión en la sala era palpable. Elena, mi hermana, se encogió en su asiento, mientras Carlos, su cómplice, evitaba mi mirada. El juez escuchó con atención, examinando cada detalle de los documentos. Sus ojos se posaron en mí, buscando respuestas, quizás dudando aún del testimonio. Javier, con una voz serena y precisa, continuó. Señor juez, la responsabilidad no recae únicamente en Elena y Carlos por este acto de engaño. El notario que certificó estos documentos falsos debe ser investigado. La revelación impactó a la audiencia. Un murmullo se extendió por la sala, como si el público estuviera tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Las palabras de Javier resonaron en mi cabeza. La verdad, finalmente al descubierto. Era un triunfo, pero aún faltaba el último paso. Sentía el sudor frío en la nuca, cada palabra del abogado de Elena, como una daga clavándose en mi piel. No hay pruebas, solo su testimonio, insistía, con esa voz tan segura que me hacía cuestionar mis propias convicciones. Pero yo sabía la verdad. Tenía las anchas, el contrato de compraventa original, los recibos de hipoteca y un extracto bancario que demostraba la inexistencia de la deuda. Era una batalla cuesta arriba, pero no iba a rendirme. Había luchado por este lugar durante tanto tiempo. Era mi hogar, mi refugio. Mi hermana Elena me lo había arrebatado con una mentira, como si fuera un juguete sin valor. No es justo que se aprovechen de mí, murmuré en voz baja, recordándome a mí misma la razón que me impulsaba. Javier, mi abogado, me miró con esa mirada de confianza que tanto necesitaba. Sabía que él creía en mí, en mi historia. Y eso me daba fuerzas para seguir luchando. El juez, un hombre severo y silencioso, escuchó las presentaciones de ambas partes. Luego se levantó. El gabel golpeó con fuerza el mármol de la mesa y dijo: el tribunal declara la nulidad de la deuda basada en la falsificación del contrato. Las palabras resonaron como un trueno en mi cabeza. No podía creerlo. Habíamos ganado. Javier me sonrió. Sus ojos brillaban de satisfacción. La sentencia ordena la restitución inmediata de la propiedad a Lucía, continuó el juez, su voz firme y clara. Mi corazón latía, con fuerza. Era real. Lo habíamos logrado. Además añadió el juez, mirando directamente al abogado de Elena. El tribunal ordena que se proteja el contrato original y los derechos legales de Lucía, bajo custodia del abogado Javier. Habíamos ganado la batalla, pero sabía que la guerra no había terminado del todo. Elena seguramente buscaría alguna manera de luchar contra esto, pero por ahora estaba feliz. De vuelta en casa, rodeada de mis cosas, sentía que el peso del mundo se alejaba de mi espalda. Dejé el contrato de compraventa en la mesa del bufete, una anulación que parecía tan final como un punto. Mi casa familiar. La casa que me habían arrebatado con mentiras y engaños. Una sensación terrible de vacío se apoderó de mí hasta que Javier, mi abogado, me entregó el certificado de propiedad actualizado. Ya es oficial, Lucía, dijo con una sonrisa cálida. Y ahora eres dueña en cuerpo y alma. Y yo sentí un nudo en la garganta. No podía contener las lágrimas. Fue entonces cuando comprendí que era más que un simple pedazo de papel. Era la reivindicación del lugar donde crecí, donde viví mis sueños y donde guardé mis recuerdos más preciados. Pero el viaje no había terminado completamente. El notario María todavía estaba ahí afuera, con su sonrisa falsa y sus manos manchadas de fraude. Me alegró saber que se encontraba bajo investigación por parte de la justicia. Finalmente, pensé, tal vez pueda vivir en paz. Con una mezcla de nostalgia y alivio, tomé las llaves del buzón. Las mismas llaves que habían sido el símbolo de mi posesión robada.
Ahora me devolvían la libertad. Me acerqué a la puerta familiar y la abrí con un suave clic. Empujé la puerta hacia adentro como si estuviera entrando en una nueva era. Entonces, metí la llave original, el mismo modelo que había usado durante años, en la cerradura. Cambié la combinación por la última vez, asegurándome de que estaba bien cerrada. Y mientras giraba la llave con firmeza, sentí un profundo alivio inundar mi cuerpo. No es justo que se aprovechen de mí. Mi casa era mía otra vez. Me quedé sentada en mi escritorio, rodeada de papeles que parecían no tener fin, buscando entre los recibos de hipoteca, con la esperanza de encontrar alguna pista. Tal vez, una fecha de vencimiento que me pudiera ayudar. La verdad es que lo único que encontré fue más frustración y el amargo sabor de la traición. Mi casa familiar, un lugar lleno de recuerdos, ahora se sentía como una amenaza latente. Elena, mi propia hermana, había encontrado una forma de desalojarme con una deuda inexistente. O al menos, así era lo que yo creía. No es justo que se aprovechen de mí, pensé con amargura mientras repasaba las líneas del contrato de compraventa. Me habían robado mi hogar como si fuera un juguete sin valor. Elena llamó a la línea de atención al cliente y exigía una explicación de la deuda. Su voz era fría y segura, como si ya tuviera todo bajo control. Encontré su actitud irritante, pero no podía permitirme perder el control en medio de esta situación. Carlos, nuestro abogado, llegó con un sobre que contenía el extracto bancario. Me entregó los documentos con una mirada preocupada, murmurando algo sobre pagos inexistentes y falsificaciones. Mi cabeza comenzó a girar al revisar cada línea del extracto. Las cantidades eran precisas, pero no concurrían con los registros de pago que yo tenía. Era un rompecabezas incompleto, con piezas que no encajaban. Elena entró en la habitación sin previo aviso, su mirada fija en el extracto bancario en mis manos. La deuda total es de 27.500 euros, dijo con una voz tan fría como el acero. No puedes negarlo. 27.500 euros. No era la cifra que yo esperaba. ¿Cómo podía ser posible? Sabía que esto era una trampa desde el principio. Elena, mi propia hermana, me desaloja con una deuda inexistente. ¿Cómo podía permitirse? Miré los papeles, repasé cada cláusula, pero no encontraba nada coherente. Era como si se hubieran inventado las cifras del contrato de compraventa para poder arrebatarme mi casa familiar. No es justo que se aprovechen de mí. Me sentí impotente, sin saber a dónde acudir. La única salida que veía era analizar todo con detenimiento, reconstruir los hechos y encontrar la prueba definitiva que demostrara su falsedad. Encontré una copia del contrato de compraventa en mi escritorio, junto con algunos recibos de hipoteca. Necesito el extracto bancario, pensé en voz alta. Consulté mi historial bancario en línea esa misma tarde, tratando de descubrir pistas. Y entonces lo vi. Una línea de crédito, no autorizada, que se había abierto meses atrás. La cantidad era significativa, pero lo más extraño era que no tenía recuerdo alguno de haber solicitado tal préstamo. Una punzada de angustia recorrió mi cuerpo. Elena estaba detrás de esto. Decidí visitar al notario María, quien había intervenido en la transacción de compraventa hace años. Le expliqué mi situación, y ella me entregó una copia del extracto bancario original. Lo revisé con sumo cuidado, pero algo no cuadraba. La firma que figuraba junto a la transferencia era desconocida, como si alguien hubiera falsificado el documento. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía confiar en nadie. Mientras salía del despacho de María, me encontré con Pablo, el vecino que siempre se mostró amable y servicial. Me contó que había visto luces encendidas en mi casa durante la noche, justo cuando la deuda supuestamente se creó. Parecía alguien entrando y saliendo, me dijo. Mi mente se aceleró, tratando de conectar los puntos. Elena, las falsificaciones legales, la línea de crédito no autorizada, ¿era posible que estuviera involucrada en todo? Y esa firma desconocida en el extracto. Ni casa ni herencia familiar. Me la quitaron con un contrato de compraventa que sabía que era falso, como si fuera un simple papel sin valor. No es justo que se aprovechen de mí, pensé mientras revisaba los recibos de hipoteca, buscando alguna anomalía. La furia me consumía, pero sabía que no podía reaccionar impulsivamente. Necesitaba un plan, una estrategia legal sólida para recuperar lo mío. Convocar a Javier, mi abogado, fue la primera decisión acertada. Era un hombre tranquilo, metódico y con una astucia que admiraba. Llegó puntual a mi oficina, escuchando mis palabras con atención mientras le mostraba los documentos. Javier revisó cada detalle con calma, analizando las fechas, los nombres, las firmas. Al final, suspiró y dijo: «Teda Lucía, lo que hicieron fue un montaje elaborado, pero no invencible. Podemos demostrarlo, pero necesitarás mi ayuda o...». Me sentí aliviada, como si una pequeña luz hubiera iluminado el túnel oscuro en el que me encontraba atrapada. Javier explicó los pasos a seguir: reunir pruebas contundentes, buscar testigos creíbles y preparar un discurso irrefutable para la audiencia. «Necesitamos recopilar todos los documentos posibles, dijo Javier. Hay los contratos de compraventa,
los recibos de hipoteca, incluso los extractos bancarios que prueben el origen del dinero utilizado para la supuesta deuda. También necesitamos testigos que puedan corroborar tu versión. Yo me sentí conmovida por su determinación. Era la primera vez que alguien me prometía ayuda real, que veía una salida a esta pesadilla. Mientras Javier hablaba de estrategias legales y procesos judiciales, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Hay un detalle más, dijo con voz grave. Hubo una prueba que podría romper el caso entero. Yo. Sus palabras colgaban en el aire como una amenaza, pero también como una promesa. De repente, no me sentí tan indefensa. Javier me ofreció su ayuda, y juntos empezamos a revisar el contrato de compraventa. Era un documento complejo, pero mi mente se enfocó en buscar anomalías, como si fuera una búsqueda del tesoro. Cada cláusula que leíamos la escudriñábamos con lupa, comparándola con los recibos de hipoteca y el extracto bancario. Tenía que encontrar algo, una prueba que demostrara las falsificaciones. Mira esto, dijo Javier señalando un pequeño detalle en letra diminuta. Esta cláusula no estaba presente en la copia que Elena me entregó. Ese mismo día, Elena se dirigió a la oficina del notario para firmar el documento alterado. Se negó rotundamente a hacerlo, provocando un enfrentamiento con el funcionario. Carlos, por otro lado, reunió pruebas adicionales y logró obtener una copia del contrato original de mi casa familiar. La cláusula que faltaba en la versión modificada estaba presente en este documento antiguo. Un pequeño detalle, pero crucial para mi caso. Cuando Carlos me entregó la copia original y me explicó su hallazgo, sentí un escalofrío recorrer mi columna. No es justo que se aprovechen de mí, pensé con furia. Era una pieza más del puzzle que iba a desarmar. La verdad estaba ahí, escondida entre líneas y falsificaciones. Pero cuando examiné la copia original entregada por Carlos, me di cuenta de algo terrible. El documento también presentaba una alteración. Sutil pero evidente. Un pequeño cambio en una fecha clave. Con el contrato original de compraventa bajo mi mirada, me dirigí al apartamento de Elena. Lo sabía. Lo que hicieron fue robarme mi casa, como si fuera un juguete sin valor. Mi voz temblaba ligeramente cuando llamé a la puerta, pero mi determinación era inquebrantable. No es justo que se aprovechen de mí. Elena abrió la puerta con una sonrisa irónica que me cortó por dentro. Lucía, qué sorpresa, ¿qué te trae aquí? Sus ojos fríos no reflejaban ni un ápice de remordimiento. Sus labios se tensaron mientras su mirada recorría las líneas del papel. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una furia repentina. «¿Estás loca?», espetó. «Esto no puede ser real». «No estoy loca, Elena», dije con calma, manteniendo mi voz firme. «Este contrato lo tengo firmado por ambos padres. Lo que hiciste fue una falsificación». Carlos, su pareja, apareció detrás de ella con un gesto preocupado. «Lucía, esto no es necesario». «Mejor dejemos las cosas como están». «¿Cómo están?», repliqué con sarcasmo. «Como si mi casa fuera suya, como si mis derechos fueran inexistentes». Elena se acercó a mí, amenazante, su voz ronca. «Llama a la policía». Carlos intervino, tratando de apaciguar el ambiente, pero yo lo ignoré. Mis ojos solo estaban puestos en Elena. «No seas absurda», le dije con firmeza. «Te pido que firmes un documento reconociendo la falsificación y devolviéndome mi propiedad». Elena se quedó callada, su rostro contorsionado por la ira. Se giró hacia Carlos, susurrando algo entre dientes. «Ella no firmará nada. Nunca. Nunca». El teléfono de Carlos sonó mientras preparaba el café. No me quité del lugar. Permanecí escondida tras la puerta, respirando con cautela. Lo que escuché me heló la sangre. «La cláusula de venta a precio simbólico, el notario María lo tiene listo», dijo Carlos con voz baja y llena de seguridad. Una punzada de rabia me atravesó el pecho. ¿Cómo podía ser tan descarado? Un contrato de compraventa sin mi consentimiento, con una cláusula que le permitía apropiarse de mi casa, por un precio irrisorio. De repente, María entró al despacho de Carlos, con una carpeta bajo su brazo. Con una carpeta abajo. Tenía la expresión seria y pensativa, como si cargara el peso del mundo sobre sus hombros. Le entregué el nuevo documento a Carlos, quien lo revisó con atención. «Y así se asegura que no haya testigos», dijo Carlos, mientras le devolvía la mirada a María. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Dejé escapar una pequeña carcajada, pero fue más bien una mueca de dolor. «No es justo que se aprovechen de mí», me dije a mí misma. Tenía que descubrir todo sobre este plan macabro. Encontré el documento firmado por Elena en la mesa de trabajo. Era un contrato de compraventa antiguo, pero lo que no cuadraba era la fecha. Coincidió con la fecha del supuesto acuerdo entre Elena y Carlos. Pero mi mente se apresuró a elaborar una hipótesis más inquietante.
¿Por qué una cláusula de venta a precio simbólico? ¿A quién iba dirigida esta venta tan fraudulenta? En ese momento, el teléfono de Carlos sonó nuevamente. Atendía con una sonrisa, pero su rostro se tensó al escuchar la llamada. Sí. Sí. Todo va según lo planeado. Estoy seguro, dijo en voz baja. Luego bajó el volumen y murmuró para mí. Tengo que irme, Lucía. El silencio del juzgado era tan denso como el aire caliente de la habitación. Javier me apretó la mano, un gesto reconfortante en medio de tanta incertidumbre. De pronto, todo se sintió muy real. La lucha por mi casa familiar, la acusación de una deuda inexistente, las caras frías e indiferentes de los oponentes. Elena y Carlos parecían tan seguros de sí mismos, como si hubieran ganado de antemano, pero yo tenía mis pruebas. Mi única ancla en esta tormenta era el contrato de compraventa original. Señala el juez la cláusula del contrato que establece la devolución de la propiedad en caso de impago. Javier me había preparado para este momento. Me sentía firme, aunque mi voz tembló un poco al hablar. Eva, como se puede apreciar en esta cláusula, se estipula claramente la devolución de la propiedad si no se cumple con los pagos acordados. La tensión era palpable. El juez, un hombre enjuto con mirada penetrante, pidió a las partes que explicaran el origen de los recibos de hipoteca que Elena y Carlos presentaron como prueba. Estos documentos son falsos, espetó Carlos, sin dejarme terminar. No es justo que se aprovechen de mí. La frase resonaba en mi cabeza. Era lo único que me mantenía a flote en este infierno legal. El notario María intervino, comparando los documentos originales con los presentados por Elena y Carlos. Sus cejas se alzaron en señal de sorpresa mientras examinaba las copias. Hay inconsistencias notables en la información contenida en estos recibos. La fecha de firma no coincide con la fecha del contrato original. Mis ojos se encontraron con los de Javier, una mirada llena de esperanza. La victoria parecía más cercana que nunca. Le di un leve asentimiento para continuar. Lo que realmente me preocupa es la falta de mi firma en los archivos originales, señalé al juez. Si hubiera firmado estos documentos, habría sido consciente del pago pendiente y no habría llegado a esta situación. El juez analizó cada palabra con detenimiento, antes de pronunciar su sentencia. Necesito más evidencia para tomar una decisión. Javier me entregó una caja llena de papeles, diciéndome que eran los recibos de hipoteca que necesitaba para el juicio. Era como si estuviera dando forma a mi propia defensa, recopilando pruebas contra la falsedad del contrato de compraventa presentado por Elena y Carlos. Mi casa familiar, mi herencia, estaba en juego. La verdad siempre saldrá a la luz, me dijo Javier con una sonrisa reconfortante. Pero en el fondo sabía que no sería fácil. El juez parecía escéptico desde el principio. Revisó los documentos, frunciendo el ceño y murmurando dudas al aire. Pero, señora Lucía, ¿cómo podemos estar seguros de la autenticidad de estos recibos? Podrían ser falsificaciones también. Mi respuesta se atascó en mi garganta. Javier intervino rápidamente. Me miró con una intensidad que me transmitió seguridad. Señor juez, tenemos un testimonio crucial. Un contador forense experto que examinó los documentos presentados por la defensa y encontró pruebas claras de manipulación. El testimonio del contador fue contundente. Describió cómo las fechas, los sellos y los datos bancarios eran incongruentes con el registro oficial. Pero lo más preocupante fue cuando mencionó un patrón inusual en las falsificaciones, una huella digital, que solo podría provenir de un único individuo, Elena. No es justo que se aprovechen de mí, pensé mientras observaba a Elena desde mi lugar en la sala del tribunal. Su rostro permanecía inexpresivo, como si no estuviera escuchando las pruebas en su contra. Pero yo sabía lo que había hecho, y el juez parecía estar empezando a darse cuenta también. Al final del día, el juez se mostró reticente a dar una sentencia inmediata, necesitando más tiempo para analizar los documentos y el testimonio. Mientras salí del tribunal con Javier, sentí una punzada de esperanza. Teníamos la verdad a nuestro favor. Pero en ese momento, mientras revisaba los archivos, mi mano encontró un documento escondido en el fondo. Una carta anónima, escrita por una persona desconocida, que mencionaba un secreto terrible relacionado con mi familia y mi casa. Una pieza del rompecabezas que había estado buscando todo este tiempo. Tal vez esa carta era la clave para desmantelar las mentiras de Elena y Carlos.